tenés un montón de facetas, pero un habitante y un observador, venga Raúl, siéntese por acá, quédate acá. Una grabadorita acá. Acá está Raúl también. Bueno, y también por una cuestión generacional, me parece que tu aporte tiene que estar presente, porque tenemos grandes relatos y muchas investigaciones de personas que han vivido el territorio antes de la represa, y me parece que está bueno también nuestra mirada y nuestra lectura, que directamente lo vivimos como desde los relatos, y sí tenemos un sentido de pertenencia con el escenario actual. Así que bueno, es todo tuyo el micrófono, y contanos un poco cuál es tu visión. Bien, desde lo que me decís y cosas que venimos compartiendo en estos últimos años también con vos y el año pasado directamente con la comunidad de Federación, y desde una mirada más regional, ¿no? Si bien yo nací en Chajarí, soy del departamento, soy federacionero por el departamento, por usar esa palabra. Me siento de Mandisoví, que es también el distrito y el territorio, y como entrerriano y como litoraleño, como sudamericano, ¿no? Habitante del mundo también, pero bueno. Con respecto a esto, también tiene que ver con no solamente el territorio andado y vivido y habitado, que es algo diario en mí, al menos cuando ando por acá, también desde la mirada como de la investigación, ¿no? Entonces, ya hace algunos años que vengo, al menos 20 desde que me fui a estudiar antes, con respecto a, en un momento inicial, la búsqueda de los ancestros, los antepasados, las evidencias de ocupaciones humanas en la región, como más de una perspectiva arqueológica, prehispánica, y después en los últimos años con investigación más vinculada a la etapa colonial y organización del Estado-Nación moderno. Y ahí es donde también, por un aspecto histórico, después un aspecto arqueológico, ver esas materialidades, cómo se constituyen en el paisaje, y por otro lado, un tema que para mí no puede escapar a esta cuestión de esa materialidad, ¿no? Y a esa presencia en el paisaje, que tiene que ver con la identidad, o como a mí me gusta hablar, los procesos de identificación. Es decir, cuáles son aquellos elementos que cada individuo, comunidad, tomamos, ¿no? Y hacemos referencia y le hacemos carne en nosotros mismos para decir quiénes somos, ¿no? No son movimientos estos, y hay un concepto que ahora después supongo que vamos a venir, que lo estoy trabajando hace años, pero solamente como de manera operativa está este concepto, es decir, que es el de Enboyeré, ¿no? Esta identidad o proceso de identificación en Enboyeré. Ahora vamos a avanzar después sobre esto, pero sí tratar de entender qué es lo que nos hace, ¿no? Y cómo en esto que vos hiciste de introducción muy bien sobre lo que es federación, el traslado, la mirada de los que estaban en esa vieja federación y los que estamos ahora en este territorio, que es un territorio que se ha fragmentado, se ha particionado, que se ha ido construyendo en los últimos 13.000 años de diferentes maneras, como ahora también se nos imprime en nuestra propia realidad, en nuestra memoria y en nuestro cuerpo, y en cómo nos situamos en ese paisaje, ¿no? Es decir, cómo nos paramos a pensarnos, de alguna manera. Bien, está buenísimo, porque creo que también una situación que yo veo que vivimos mucho los de nuestra generación en adelante, es que sentimos que las decisiones no están en nuestras manos, y que vivimos la vida que otro diseña, ¿no? Yo desde mi disciplina como arquitecta muchas veces me cuesta comunicarle a un cliente o a una persona que me viene a pedir que yo le diseñe su casa, y yo digo, yo soy la herramienta a través de la cual vos vas a diseñar tu casa. Y la ciudad es lo mismo, o sea, los planificadores, nosotros somos arquitectos y urbanistas, los planificadores lo que hacemos es ser la herramienta a través de la cual el territorio se transforma, los habitantes del territorio se tienen que transformar. Nosotros no podemos, que es lo que nos pasó
es lo que le pasó a la ciudad de Federación y es lo que le pasa a la mayoría de las ciudades, que alguien decide la vida de los otros. Y los otros nos adaptamos a esas decisiones, teniendo como una resignación, ¿no? Y me parece que en este momento está bueno, en todos los momentos, pero los momentos de crisis son especiales para eso, para reinventarse y darse cuenta de que la resignación es como la cruz que vamos cargando y tenemos que entender lo que nos pasó, cómo se dieron las cosas para poder armar nuestro presente y nuestro futuro. Me interesa también, está bueno el término en Boyeré, que me gustaría que lo expliques, porque también a nosotros nos cuesta con nuestras costumbres de lenguaje y sobre todo a mí, resumir en pocas palabras algo, y es un término, creo que las lenguas originarias tenían eso también, que había palabras que significaban un montón de cosas. Así que bueno, te pediría que si nos querés comentar qué implica el pensar nuestra identidad regional a partir de ese término en Boyeré. Muy bien, en Boyeré es... para situarnos también acá en nuestro departamento, si bien la presencia humana tiene 13.000 años, hago una pequeña introducción de esto, 13.000 años, hubo una gran preponderancia hasta las etapas coloniales de pueblos de el gran pueblo-nación charrúa, ¿no? O sea, yaros, minuanes, charrúas o boanes, que eran los que habitaban esta zona. Después de la etapa colonial tuvimos, o sea, prehispánica también, ya en 1200 hay presencia guaraní en la región, sí tuvimos una fuerte guaranización, ¿no? Sobre todo en la etapa colonial, ¿no? Con la fundación de Mandisoví, ¿no? La mayor parte, sobre todo con la toponimia es de origen guaraní. Mucha de la presencia de las poblaciones originarias todavía en nuestro territorio, acá en Federación, en el departamento. Toponimia es el nombre de los lugares. ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? No, está bien. Toponimia es cómo se denominan los lugares, ¿no? ¿Por qué Federación se llama Federación y antes se llama Mandisoví? No, toponimia es el nombre de los lugares. Tenemos esa fuerte presencia. Perdón. ¿El Federación o el Mandisoví? ¿Por qué Federación se llama Federación y por qué Mandisoví? Tomado desde el... Bueno, ahí está bueno ver hasta la semántica de las tres palabras. Bueno, los nombres recuerdan a los diferentes procesos históricos también que se ve imbricado esta ciudad y esta población y esta región. Entonces, si bien esto tiene un nombre, una localidad, también es el nombre de un departamento, ¿no? De un territorio, de un distrito, ¿no? Entonces, para retomar, después volvemos a los nombres, sí. No, retomo para explicarlo en Boyeré. Entonces yo empecé a utilizar este concepto que estaba muy en boga, se suele decir, está más asociado a despelote, a mezcla, a mezcolanza, ¿no? En Boyeré es algo que está mezclado. Bueno, pero dentro de esa acepción también hay otras acepciones que a mí me interesó para rescatar, que son las de, es algo que tiene un orden aparente, o un orden que alguien le quiera dar. Por eso a mí ahí fue donde empecé a decir, bueno, con esta idea de que somos una mezcla. Yo no discuto mucho esta posición de un colega que era García Canclini con la idea de mixtura o mestizaje. Hay mestizaje, hay mezclas, pero muchas de esas mezclas a veces son solamente cosas justapuestas. Una mezcla es cuando hay algo que se genera que es indivisible. Y muchas veces en nuestro territorio, solamente para interpelarnos y operativizar esto, seguimos en tensión. ¿No? Hace unos años acá en Federación que dimos una charla y decían de la ELEM para el otro lado. Sí, nos arrimamos. Esos conceptos, o esta, por ejemplo, más al norte está muy presente esta idea, el criollo y el gringo, ¿no? O soy de River o soy de Boca, ¿no? Esta cuestión de o soy de pienso tal cosa y puedo pensar otra. Digo, me he visto de gaucho, a mí me pasa que ando en moto, entonces los moteros en general se visten de negro y de tacha, y yo ando vestido de paisano, ¿no? Cuando voy a un moto encuentro, entonces parece, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, puede ser eso y más. Bueno, entonces muchas veces la identidad o esos rasgos que tomamos como identitarios están justapuestos, están juntos y están en tensión. Que son las tensiones que también muchas veces las vemos en estos procesos políticos, culturales, históricos, musicales de que parece ser que hay cosas que son opuestas y no necesariamente son opuestas, pueden estar juntas.
el concepto en Bolloré también tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué yo elijo también para ser como qué rasgo o características tomo para mi propia identidad? Y muchas veces eso uno las va modificando, va encontrando nuevas herramientas, va descubriéndose a sí mismo en el propio proceso personal, porque esto puede ser a procesos personales con respecto a la identidad de género también, o sea, todas las cuestiones que tenemos que construir. Hace un rato hablamos con Raúl la identidad de obrero, ¿no? Hasta la identidad de clase también forma parte de estos procesos. No para cerrar, o en general tenemos, y faltó aclarar esta idea de que la identidad es algo cristalizado. Yo soy esto, ¿no? Entonces después... Y a veces hasta uno se arma una coraza, ¿no? Una caparazón y dice, no, yo soy esto en rivalidad a aquello otro. Bueno, hay un montón de procesos en este momento en el mundo que podríamos plantear con respecto a la identificación y a la identidad. Y cómo esos, en general, en vez de muchas veces usado para... O sea, la atención es usada, muchas veces se resuelve desde la violencia. Sí. O sea, esa tensión identitaria a uno mismo se resuelve en la violencia, sin pensar que muchas veces esa tensión o esos procesos no son más que un proceso. Forma parte, ¿no?, del descubrimiento, de la construcción. Entonces, bueno. Sí, yendo por ahí, linkeando con una problemática actual actual de siempre, ¿no? Pero que en la actualidad es otra gran crisis, y me acordé de Marcela, tu hija, la salud mental, ¿no? Y pienso en cuántas veces tenemos crisis de identidad, o nos piden que nos definamos quiénes somos, qué identidad vamos a asumir, y tiene que ver con que durante mucho tiempo creo que esa identidad tenía que ser estanca. Y hoy cuesta mucho a muchas personas arrepentirse por ahí de con qué se sentían identificados, cuando en realidad la caída de dogmas y de ideologías se va generando todo el tiempo, y son como cascarones, ¿no? Como pieles, que vos en un momento te sentiste identificado con algo, pero ese algo ya no te... eso por un lado me vino. Sí, más en el aspecto personal, digamos. El aspecto, claro, y en el aspecto con respecto al territorio, hablaste de esta situación que salta siempre en Federación, que saltó en tu conversación sobre de Alem para un lado o para el otro, que es como la nueva avenida que divide la ciudad. Antes era San Martín. Que es como el también, chiste de la Andresina, el del otro lado de la vía, ¿no? Sí. Que pasa en muchos pueblos. Y de hecho este programa se está haciendo del otro lado del Alem, y ayer se estuvo emitiendo desde el otro lado, Alem. Y también tenemos acá en Federación la ciudad vieja y la ciudad nueva, quien vivió la vieja y quien no, quien vive hoy en la vieja y quien no, quien trabaja, y en qué situación está también trabajando y viviendo en la vieja, ¿no? Están quienes trabajan porque son los dueños de los emprendimientos, y están quienes trabajan allá porque son los empleados, los trabajadores. Están quienes viven allá y quieren vivir acá, y quienes viven allá y hubiesen deseado poder desarrollar su vida, que para mí eso es un punto muy importante en nuestra ciudad. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubiésemos enfocado tanto en dejarla atrás? En que todo tenga que trasladarse, y que ese no pueda ser el territorio en donde la ciudad de Federación pueda seguir viviendo, pueda seguir desarrollándose, porque solamente hay un puente, como en todas las ciudades del mundo. Se va extendiendo la ciudad y se sigue comunicando a través de distintas cosas, pero la ciudad funciona. Entonces, hice un... Sí, bueno, ahí con respecto a lo que decís, está bueno también pensar en esto en términos históricos, antropológicos, y con respecto a la pregunta de por qué se llaman con esos nombres y por qué responden esos procesos. Entonces, también pensarnos en el largo tiempo.
Hay situaciones, o sea, que se llame federación, mejor dicho, nueva federación la última. O sea, marca el nuevo, quiere decir que hay algo que fue viejo. Esa vieja federación. La vieja federación no se llamaba vieja federación. Se llamaba federación. Claro. Federación. Y remite a un proceso de una formación del Estado-Nación moderno de mediados del siglo XIX, ¿no? Que es 1847. Yo a veces es ese año. Sí. Que se hace el traslado de Mandisoví a lo que es federación. De hecho, ayer en el programa estuvo participando el profesor, escritor Carlos Quirós, y hablaba de esto, ¿no? De todas las ciudades o casi todos los asentamientos, digamos, cercanos tienen nombres con palabras originarias o que tienen que ver con el territorio. Federación tiene una connotación política, histórica, o sea, es una voluntad de generar un hito en la búsqueda del federalismo, y él lo planteaba como que todavía no lo alcanzamos y seguimos atrás de esa, tratando de... Sí, tal cual, la palabra concordia, federación, remiten a ese proceso de organización de lo que fue en ese momento las provincias Unidas del Río de la Plata. Todavía no era la República Argentina, aunque hay algo del territorio que se parece, ¿no? Pero remite ese proceso del federalismo, de la Liga de los Pueblos Libres, de la organización de la provincia de Entre Ríos. Constitución tenemos del otro lado. Constitución está del otro lado. Nos escuchan los uruguayos, Sí, sí. Bueno, un gran saludo. Vamos a tener seguramente en algún momento invitados también del otro lado del río. Aprovecho la ocasión para invitar a los oyentes, les oyentes que quieran comunicarse, que quieran... Acá estamos tomando yerba canaria, si ahí están escuchando. Más híbrido no se consigue. Y también tiene que ver con que yo, no sé vos, pero sí, ya lo dijiste, yo me siento de orilla. En todo caso soy del río Uruguay. Sí. No, a veces cuando brota la poesía me siento del río Uruguay, no, ni siquiera yo soy de río. Ni siquiera de la tierra. Yo soy de río. Claro. Sí, aprendí a... Carlito. Bueno, bueno, sí, acá me hace una indicación el operador. Vamos con... Por suerte muchos nos conocen y saben que nos llevamos hablando. Podríamos hablar. Muy bien, Raúl. Sí. Bueno, vamos a ir a un tema musical. ¿Qué elegiste, Raúl? Prócer me dijiste. Bueno, esa era una sugerencia para la cortina, pero vamos a escuchar Prócer de Carlos Pulidori. Bueno, ahí nos saluda. Está Mariana Melem, la arquitecta Mariana Melem, que va a estar invitada al programa. Saludos, Mariana. Y fue un pilar fundamental en el armado del grupo. Cartografías latinoamericanas también está presente. Vamos a tener en el programa a Carlos Salamanca, que nos va a estar contando también. Bueno, Soledad Popelka, la regional noreste del Colegio de Arquitectos, también fue un impulso grande. Saludos a todos los que están conectados y bueno, espero que estén pasándola bien. Nosotros estamos muy contentos acá. Muy bien, sí, aprovechamos a saludar. Estamos disfrutando una canción de Carlos, que no sé si se conectó, pero bueno, le mandamos saludos. Y bueno, sí, vamos a ir charlando un rato más ahora después de la canción. Hay más temas para compartir. Bueno, ¿vos querés contar algo mientras tanto? De tu vida, de tu diaria. Estamos... Luis está trabajando en este momento. Estoy trabajando en el archivo histórico de la ciudad de Chajarí.
y con clases en la UADER. Eso es mi trabajo. Y estoy haciendo algunos trabajos de investigación que esperemos. Mañana cierra la presentación a un congreso, así que espero llegar a escribir el resumen mañana. Muy bien. A mandarlo, más mejor dicho. Así que sobre, sí, la expansión del Estado-Nación y la materialidad en el norte entrerriano. Un poco ambicioso, pero... Un recortecito. Un recorte. Bueno, No, pero bueno, con algunas materialidades puntuales como el ferrocarril, puestos, estancias, ciudades perdidas. bien. Así que, por lo menos haciendo una pequeña Norte descripción de algunas entrerriano. cosas. Sí, departamento Federación, ni Ahí va. siquiera, más chico. Distrito Mandisoví. Claro, ahí va. Bueno, Distrito Mandisoví. bien, y eso, por ejemplo, aparte de ser un proyecto de investigación, ¿se puede visitar? ¿Podemos hacer un recorrido? En algunos sí, en algunos casos sí, pero la mayoría ni siquiera Son son lugares que hitos. existen. Ujú. Sí. Bien. No, son... Por ejemplo, Porque yo estoy avanzando desde la cartografía más que desde el territorio. Ujú. Bueno, buenísimo. Sí, sí. Pero sí, con vos habíamos ido a los del bizcocho, ¿no? Sí. Bueno, igual eso no lo estoy relevando ahora, pero... ¿Cómo que no? Bueno, sí, te digamos, aviso que pero... ya es historia porque está desapareciendo el proyecto, llamado a todos los que quieran sumarse a recuperar el sendero del bizcocho, que queda poco. Es un sendero que une la vieja ciudad de Federación con la estación Chavillú. Y bueno, la idea surgió de un grupo que armó un proyecto para poder recuperar y generar un sendero público, un espacio público, un cordón verde que conecte. Y bueno, es un proyecto hermoso, pero no se está llevando Sí, a cabo. este que te menciono, que estoy haciendo este relevamiento, es a pulmón, o sea que va de acuerdo a la intensidad Tuya. de las horas que tenga en el día, del tiempo que tenga y de las ganas, porque a veces se van las ganas cuando uno Sí. hace un proyecto de Sí, relevamiento así, entonces sobre todo cuando no hay financiamiento de la investigación y a veces la profesión no es un hobby. Entonces prefiero a veces que no hacer. Estoy en ese momento, prefiero no hacer, aunque después uno haga, por supuesto, a hacer. Por ejemplo, el relevamiento, ¿vos lo haces solo o trabajas con un equipo? No, nada. Ahora estoy viendo cartografía nada más. Ujú. Y por ahí voy al territorio. Ujú. Pero no, es muy complejo. Aparte, nuestra región es bastante compleja, que por un lado tiene un gran beneficio, que es el minifundio en cuanto a lo productivo, pero al relevamiento es complicado porque tenés que hablar que por un lado está bueno en el relevamiento etnográfico, pero después hay que ir pidiendo permiso cada 200, 300 metros, entonces es muy complejo prospectar o recorrer cuando no... Bien. Bueno, Volvemos al aire. Ustedes en Instagram no lo saben, pero acá estábamos en una pausa. Bueno, entonces estábamos con concepto de Embolleré y con este relato que estábamos haciendo sobre tu trabajo de relevamiento, pienso en si la itinerancia de Federación y la itinerancia en general es parte de una herencia de los movimientos de los pueblos originarios, o es una marca que dejaron las decisiones forzadas por el Estado en el caso de Federación. sí, no, movimiento de pueblos originarios no. Sobre todo porque ya desde Mandisoví, imaginemos un poco antes, la ruta jesuítica, responden a movimientos coloniales, ¿no? Más que una ancestría, itinerancia de esa búsqueda de la tierra sin mal, no quita que como visionalmente no esté de fondo en algunos individuos o parte de la población. Pero en el caso puntual de la fundación de Mandisoví
de la ruta responde a un movimiento colonial que tiene que ver, es específico, ¿no? Un tratado, que es el Tratado de San Ildefonso, que va a ser un tratado que se va a hacer a fines del siglo XVIII, no me acuerdo bien la fecha, 1780, 1788, no me acuerdo puntualmente ese tratado, que es una reactualización del Tratado de Tordesillas, la división entre lo que fue el Imperio de Portugal y el Imperio Español, ¿no? En la división del mundo. El Tratado de Tordesillas, recordemos que es de 1512, ¿no? Después se van a producir muchas que se reparten en el mundo. O sea, el Papa va a decir, la mitad del mundo de este meridiano es del Imperio Español y es del meridiano hacia el otro lado del Imperio Portugués. Es una línea que pasaba, ocupaba una cierta parte de Sudamérica, Brasil, ¿no? Todo África y una buena parte de Asia para los portugueses, ¿no? Y más o menos de China, Filipinas. Filipinas se llama así por el rey Felipe, ¿no? En el término histórico que se llamaban las Molucas. No me acuerdo cómo se le decía a China en ese momento, Taiwán. Taiwán era Formosa. Las bulas papales, ¿no? Las bulas, sí, el tratado ese fue a través del Papa Alejandro VI, se dividió el mundo, ¿no? Después, entre el avance del Imperio Portugués hacia el interior de Sudamérica, situémonos más acá, con la ocupación hasta de Portugal hasta Río Grande do Sul, la disputa por el territorio de Uruguay, la fundación de la ciudad de Colonia, ¿no? De Colonia del Sacramento, que fue una ocupación portuguesa a lo largo de 100 años, entre fines del 1600 y casi hasta el 1800, ¿no? Hubo que restablecer un nuevo tratado. Ese tratado se llamó el Tratado de San Ildefonso, ¿no? Y ahí es donde entra este territorio en boga de eso. Uno es esos dos procesos que son coloniales. Uno es ese tratado y otro es la expulsión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Se lo expulsan del mundo, o sea, tanto el Imperio Portugués como el Imperio Español se van a quedar con esos territorios que se habían más o menos establecidos como estados dentro de los virreinatos, que eran los pueblos fundados por los jesuitas. Acá en nuestro territorio, si bien no hay una ocupación, no hubo una reducción efectiva, un pueblo jesuita, sí dependíamos de Yapeyú, ¿no? Yapeyú es el último pueblo más al sur de las Misiones, ¿no? Ahora ahí vamos a entrar a la historia de Mandisoví, por eso quiero situar esto, ¿no? En el 1767 se los expulsa a los jesuitas del mundo y en la parte religiosa van a ocupar otras congregaciones, pero va a haber una administración ya no religiosa, sino político-secular, ¿no? Es decir, por un lado, primero virreinato del Perú, y después en 1789 virreinato del Río de la Plata. Uno de los personajes que va a situarse en Yapeyú va a ser el teniente gobernador Juan de San Martín, el padre de San Martín. Ahí en donde entra específicamente la fundación de Mandisoví, ¿no? Él se va a hacer cargo de las misiones. Al sur de Yapeyú, no básicamente lo que actualmente es el departamento Federación, una parte de Feliciano, una parte de Feral y Concordia, ¿no? La mitad de Uruguay, más o menos hasta el Río Negro, prácticamente todo Río Grande do Sul y Santa Catarina, más la mitad de Corrientes, Misiones, una parte de Paraguay, va a ser lo que era el gran territorio, la antigua provincia jesuítica de las Misiones, ¿no? Hacia el sur va a estar dependiendo, que era básicamente, si bien no había pueblos, había lo que llamaban las estancias, donde se practicaban las vaquerías, caza de ganado cimarrón. Juan de San Martín, a la expulsión de los jesuitas hacían un uso directo del río con la exportación de cebo y yerba mate, sobre todo, ¿no? Al puerto de Buenos Aires, y de ahí directamente hubo, en el 1700, hay evidencias de yerba en Japón, por ejemplo. Pero había dos categorías porque la riqueza era el ganado, digamos, ¿no? El ganado cimarrón. ¿Cómo era el ambaé y el uso de la tierra? El uso de la tierra, había dos categorías, que ahí nace sí, el tupambaé y el ambaé. Tupambaé y ambaé. Sí. Explícanos un poquito cómo era eso. Vos que lo tendrás. Esa es una categoría que van a inventar los jesuitas. Pero es importante para lo que fuimos y todo lo que... Sí, porque tiene que ver con el uso y la tenencia de la tierra. Está muy bien esa pregunta. El Tupambaé era la tierra comunitaria, la tierra de uso comunitario, les decía la tierra de Dios, que eran los cultivos que se utilizaban en tiempo de los jesuitas, ¿no? Para sostener, ¿no? la comunidad.
sostener el culto, sostener la institución, el excedente que se generaba, ¿no? Para exportación. El Estado, digamos, sería. El Estado. Y por otro lado estaba el Ambaé, que era el territorio propio, el cultivo que se hacía para la economía doméstica. Y nacían las estancias ahí, digamos, el privado. Se hacían los privados, y en este caso eran los guaraníes, en el caso de las reducciones, que después ese modelo de alguna manera se extendió por un tiempo a todas las tierras realengas ubicadas entre Yapeyú y esta región. Tienen nombres en lengua originaria, pero la organización es impuesta. Sí, de todas maneras hay una herencia guaraní. Claro, o es una adaptación. Es una adaptación. Ajá. Sí, si en ese caso los jesuitas supieron de alguna manera, esto no es una defensa de los jesuitas, digamos, supieron entender y aprovecharse algunos sistemas de producción que existían en la región. ¿No? Como el hecho de las primeras, acá no tenemos esas construcciones, pero en las misiones, las casas colectivas, las malocas, que de alguna manera está muy vinculado a la arquitectura, sí. ¿no? Que alrededor de las plazas centrales de los pueblos, estoy hablando de La Cruz, de Yapeyú, de Santo Ángel, San Antonio Miní, San Ignacio, sí. ¿No? San Ignacio Mayor, San Luis Gonzaga, Santo Ángel. Básicamente la arquitectura tenía que ver con viviendas comunales alrededor, que eran grandes viviendas sin divisiones, que después posteriormente los jesuitas fueron dividiéndola. El que quiera ver eso puede ver las ruinas, claro, de San Ignacio. Sí. San Ignacio, sí, ahí se las ven muy bien. Y ya que llegamos hasta ahí, las técnicas constructivas en el litoral argentino era tapia. Por ejemplo, esas construcciones estaban hechas... No, esas son todas en roca. Roca. En piedra seca. Piedra seca. Y en algunos con mortero de barro. Ahora más. Porque estamos hablando de las de Yapeyú al norte, donde Yapeyú tenés al una... norte. Sí, sí. Ajá. Acá en la región hay poca evidencia de construcciones, claro, que mantengan, pero sí, sobre el río sobre todo todavía quedan de rocas que se extraían del río, y después diferentes técnicas de uso de barro, ¿no? Claro. Lo de tapia, puntualmente acá en la zona no hay evidencia. Hay una que ahora te voy a decir, pero ya es del siglo XIX, claro, que es la construcción de la capilla de Santa Rosa en Chajarí. Pero evidencias, las que más cercanas son de la misión San Javier en Santa Fe y la ciudad de Santa Fe la Vieja, que se construye con tapia, que claro, es una técnica, bueno, sí. Eso ya es tu especialidad. No, está bueno. Yo no quiero irme de tema, pero sí está bueno también porque hay gente que sí, sí, sí. Del palo. Sí, lo que yo he registrado en algunos trabajos arqueológicos que hice era eso, el uso de tapia en la capilla de Santa Rosa de Chajarí, como basamento, y después los muros elevados con adobes, o sea, ladrillos no cocidos. Aprovecho para hacerte una pregunta que es como una teoría mía, de que en nuestra región, aparte de una cuestión climática que puede haber deteriorado los materiales y por eso no hay registro, también hay falta de investigación arqueológica. Puede haber que, no es pero, que no haya pero también falta investigación arqueológica. Pero no hay edificios en pie como en otros lugares del país, por ejemplo, que las ciudades siguen teniendo siguen estando construidas. No tenemos ciudades de esa época. Puede ser, claro, puede ser porque no estaban ocupados con la misma densidad los territorios, o porque no se haya respondido de la misma manera. Porque no quedan las ciudades. No quedan, claro. O sea, ahí yo todavía no llegué a explicar la fundación de Mandisoví, pero Mandisoví actualmente es una quinta de citrus, o sea, no quedó la ciudad. Entonces no podemos saber de no tener esos edificios. Bien, la Federación Vieja, que era la ciudad más antigua que teníamos, de 1847, tampoco la tenemos. Yo lo que planteo siempre es que hubo continuidad en los territorios, en el noroeste argentino, en la zona cordillerana. Las ciudades van creciendo, pero siguen esas... Y después no te olvides que de todas maneras en la ocupación como hispánica, con tipo de arquitecturas que hechas más para perdurar, Entre Ríos es muy reciente. O sea, nosotros tenemos esa ocupación colonial es recién después del 1750.
Entonces, y la materialidad de las construcciones de pueblos originarios en esta región eran con materiales naturales, entonces eran perecibles. Y la hay evidencia la concepción de la vivienda era que era una vivienda para el momento en el que la necesitas y no, después... hay en las islas ahora los equipos de investigación arqueológica en Victoria, sobre los montículos que le decimos cerritos, están encontrando evidencias de construcciones no tan efímeras. No, se ven pisos consolidados, se ven restos de bajareque, como el revoque de barro sobre algún carrizo, agujeros de postes que implican más perdurabilidad. Pero claro, al ser de materiales perecibles, digamos naturales, madera, barro, en un contexto de islas, es difícil que se conserven. Pero arqueológicamente se ve esa evidencia. Perfecto. Y después, esas continuidades, o sea, y sí se ve, era de barro. Sí. Probablemente sea de... Yo dije bajareque, ¿cómo es el Fajina, palapique. Eso. Y después sí hay algunas evidencias acá en la zona de uso, pues me estoy acordando ahora, de terrón. El deschampado. La champa. Champo terrón. Que para los que no saben es cortar el pan de pasto y colocarlo como si fuesen ladrillos que se van trabando. Mandisoví era así, el Mandisoví de los alemanes. El pueblo de Mandisoví, que es otra cosa, no es Mandisoví antecedente de federación. Te dejo seguir, volvemos ahí. Bueno, no, pero está ya bien. Sabiendo la materialidad, me parece que para también es un aporte interesante, porque hoy estamos tratando de ver con qué construimos, cómo llegamos a tener una vivienda propia, cómo seguimos construyendo las ciudades, cómo seguimos interviniendo en el paisaje, y todas estas técnicas que eran las que se usaban y que también dieron la posibilidad a que otras ciudades se puedan fundar en el mismo territorio porque no lo destruían, ¿no? ¿Cómo lo destruían? No destruían el territorio, las construcciones de las ciudades. Hoy en día vos podés tener una plantación de citrus arriba de Mandisoví porque esa tierra sigue siendo tierra productiva, sigue, o sea, es doloroso de alguna manera pensar en que no existe más la desde ciudad, una visión de sustentabilidad, claro, no patrimonial, digamos. Y de que somos un grano de arena en el universo, también está bueno. Sí, en eso, claro, desde esa visión de sustentabilidad te entiendo. En la visión que se da, obviamente, postindustrial, cuando se funda Mandisoví, que se funda en 1777, 78, 79, no está bien preciso el año, se va a fundar como una estancia, ¿no? Y un puesto, lo va a fundar Juan de San Martín, de ocupación de fronteras. Ahí en ese tratado, de hecho, las versiones del nacimiento de José San Martín, de ser hija de una guaraní, Rosa Guarú, y del piloto de la Armada, Diego Alvear viene soltero como piloto de la Armada a establecer los límites, como varios que vinieron juntos, como Ollarvide. Botánico. ¿Cómo? Botánico es un poco después, pero sí también dentro de... Ollarvide hizo los límites de Río Grande, ¿o no? Ollarvide, sí, pero también era piloto de la Armada. En sus diarios hacen descripciones del territorio bastante exhaustivas, describen después la capilla de Mandisoví, la describe él. No, cuando pasa dice, bueno, esta capilla ya está... Los portugueses te asaltaron ahí el pueblito varias veces. Te meto un bocadillito, puede ser, para que cuento la fundación y ahí llegamos, si querés, a eso. Y se va a fundar básicamente porque el río Uruguay no era navegable desde Paso de los Higos, lo que actualmente es Monte Caseros, y Hervidero, más o menos, o Salto Grande, en Concordia. No podía navegar por una cuestión netamente geológica y geomorfológica y topográfica, por la presencia de los saltos, lo que acá localmente le decimos las cachueras, al menos más en toda la región. Entonces va a establecer estos puestos, que van a ser 2 actualmente en el lado correntino, 2 en Rorriano. Uno de esos va a ser Mandisoví. No solamente como un puesto de pasaje, es decir, se llegaba navegando con mercadería. Ahí ya tenemos que entender que comienza, fin del siglo XVIII, el sistema mundo capitalista que conocemos hoy en día. Más o menos, empieza antes con la conquista de América, pero más o menos las reglas de juego son la producción de materias primas como materia de exportación, ¿no? Entonces, se va a aprovechar el río Uruguay hasta Monte Casero, se va a fundar Paso de los Higos, el puerto,
por todos los higos, y se va a fundar el puerto de San Antonio Salto Chico, que es el antecedente de Concordia, ¿no? Que queda lo que sería las ruinas, habría que buscarlas bien, ahí donde está el Naranjal de Pereda, ¿no? Cerca del Castillo de San Carlos, en Concordia estamos hablando. Y se va a utilizar el río, digamos, de esa manera. Y de Montecaseros a Concordia se va a hacer este paso terrestre. Uno, ocupación de frontera, comienzo de la producción pecuaria más intensiva, ya no se va a cazar el ganado, se van a establecer estancias de... también ahí va a empezar a cambiar el uso de la tierra, el uso de la propiedad de la tierra, no tanto el uso de la tierra. Mandisoví era Tupambaí era la organización social política, ¿no? Porque ahí se meten porque había leña, pero había después, agua del arroyo, bueno, y había agua del río, y se podía mantener más o menos los animales en una determinada cantidad de hectáreas, digamos, o sea, tenía todo, y estaba el cerro, que buscaban siempre el cerro por el tema de la inundación. Y también los pasos terrestres de vados, de los arroyos. Está muy vinculado también a vados. Pues siempre digo, ¿por qué se instalaron ahí, viste? Sí, o sea, no, te iba a decir que un bisabuelo de un señor Colombo acá, que me llevó una vez a mirar la casa vieja de Mandisoví, me decía que el bisabuelo que el padre le contaba al bisabuelo que los bandidos estaban ahí, dice, pues fuimos a Mandisoví, estaban del otro lado del arroyo, los bandidos eran los portugueses, y que había una señora que cuando entró la peste, la viruela negra creo que era, que los atacó a los soldados ¿cómo es? De Portugal, de la infanta Carlota, que era en ese tiempo el imperio, y de este lado a los soldados del Patriota que estaban construyendo la revolución, que después tuvo Belgrano ahí, de la vuelta del Paraguay, claro, digamos. Sí. Y ella le repartía leche con unos yuyos a los soldados de acá, de este lado, y dice que cruzaba por un paso del Puerto Viejo, no sé dónde, y le repartía a los otros también. Mira. Y dice que era tanta la mortandad del otro lado, contaba este hombre, esto del boca a boca, ¿no?, que los enterraban, y yo anduve en esos lugares, en esos pajonales de Gurí, en el bote pescando, cuando estaba antes de la inundación todavía, y dice que enterraban los muertos, los bandidos, así decía, textual, los enterraban parados, los dejaban en rigor mortis, digamos, y parados lo ponían así, tocaban una trompeta, y los hundían, así que ahí quedaron decenas, centenares, qué sé yo. Esa es la historia de Mandisoví, de acá. Cerquita, acá estamos 10 kilómetros, 8 kilómetros. Es interesante porque esa invasión. Te lo cuento como un aporte al programa, digamos. Sí, está bueno esto porque en esos primeros años de la ocupación, de la construcción de esa Mandisoví, ¿no?, estaba en completa disputa con Portugal. Entonces, la invasión de los lusitanos, le decían, no, ni siquiera eran portugueses, los lusitanos, hay registros que estuvieron casi 9 meses de ocupación de Mandisoví, hacia 1810, 11, esta ocupación, porque todavía era en territorio de disputa. No, uno ve mapas, cartografías. Era frontera caliente, digamos, entre los imperios. Sí. Entre los imperios, de hecho, después está la hipótesis que no me sale del político ese británico, de por qué se escinde Uruguay como provincia del Río de la Plata en 1827. Es una construcción imperial británica de poner lo que no me sale el apellido, pero es de colchón, digamos. Algodón entre cristales es el uso que se utiliza. Hay que poner un algodón entre dos cristales, ¿no? Si bien las Provincias Unidas ya eran independientes, ¿no?, hacia 1827, cuando se dan las batallas de Ituzaingó, y después Uruguay se separa como provincia y se crea un nuevo estado, tenía un gran poderío la provincia del Río de la Plata contra ese imperio portugués. Entonces, esa separación. La ocupación de Mandisoví, la ocupación de Colonia del Sacramento en Uruguay, ¿no?, tiene que ver con esa disputa de poder. Yo he visto unos cartografías ahora con esto que estoy viendo, donde uno todavía ve en portugués sobre todo lo que es la Mesopotamia, porque, digamos, para los portugueses la frontera era el río Paraná, ¿no? Entonces uno ve todavía Imperio do Brasil, no sé cómo es que dice, claro, puesto a las letras sobre la Mesopotamia también. Sí. Entonces, bueno, a mí no me interesa mucho, pero sí el hecho de hablar de cómo es una frontera completamente dinámica este territorio donde vivimos. Y volvemos a poner fechas, ¿no?
¿De cuándo estás hablando ahí? Aproximadamente. Mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX. Entonces, de hecho, la construcción de la federación, este traslado al río, básicamente no tenía que ver con una ocupación productiva. Piensen que el río no se podía utilizar a gran escala. Sí, en la escala que se utilizó, en la escala que tenía que ver con un fenómeno muy interesante que tuvimos en la región, que era la jangada, ¿no? La bajada de madera, pero no la navegación. El corrimiento de federación a fines del siglo XIX tiene que ver con este establecimiento, como ya después la creación de otras ciudades, la expansión del ferrocarril, ocupación directa de frontera. ¿No? Había que piensen que acá estamos, bueno, Uruguay igual siempre estuvo todo bien, pero pensemos en la lógica del siglo XIX, era la frontera con otro país. Sí. Está acá a 3 kilómetros, 4 kilómetros. A 80 kilómetros más o menos está la frontera con el Imperio de Portugal. Fue toda zona disputada del Imperio de Portugal. Corrientes, bueno, yo estoy en Chajarí, estamos 12 kilómetros, ¿no? Eso, Chajarí, ahí, de hecho, Villa Libertad, las estancias del Estado que se van a crear simultáneamente con Federación, porque Federación se crea en 1847, y después, en todo el departamento de Federación, se van a crear 7, 8 estancias del Estado, que llamaba el Estado provincial, que tenían que ver con, una es la estancia Santa Rosa, que es como el antecedente de Chajarí, pero después está Santa Ana, San Gabriel, Bellavista, Tatutí, después está el otro ahí que no me sale, creo que Arévalo es. Son estancias que se van a crear de ocupación de frontera. Uno es empezar a utilizar las tierras realengas, las tierras que eran de estatales, acantonamiento de tropas. Ahí sí, directamente producción pecuaria para satisfacer el incipiente frigorífico de Santa Cándida. O sea, había que crear ganado, y crear ganado para pagarle a esas milicias. Entonces, el corrimiento de Mandisoví a Federación responde con una ocupación de fronteras y acantonamiento de tropas. Piensa que acá la mayor parte de las tropas que van a estar en las guerras civiles, ni hablemos de la independencia, porque ya nos pasamos a 1847. Un detalle, Perdón. Sí, no, Urquiza le pide a Urdinarrain que vea la fundación del Pueblo Nuevo, porque el pueblito estaba en crisis también, ¿viste? O sea, por tantos ataques de los bandidos, decía, de los portugueses. La última vez que saquearon el pueblito, un cura, que el crucifijo está acá en el museo, salió él te cuento una anécdota, pero eso es medio del boca a boca, y en algún lugar lo he leído también, que salió y le pidió al comandante portugués que no saquen, que no hagan daño, que iban a juntarle todo lo que tenían y se lo entregaban. Y se lo entregaron y se fueron los tipos. Esa fue la última. Es que era una zona muy entre difícil. 1810. Y ahí es que se decide Urquiza, le pide a Urdinarrain, dice, me di acá, ahí donde yo vivía, acá en La Vieja, dice, hice la refundación a 2 cuadras de la plaza, a 2 cuadras está la plaza, yo vivía a 1 cuadra de ahí. Sí, y abajo estaba Guarumba y Artigas, lo pusieron después, que nosotros, gurises, a la siesta, una vez abrimos se rompió el candadito del busto de Guarumba, lo cuento como una, no sé, una historia que quede algo fresco, digamos, de alguien que está vivo todavía. Y sacamos el candadito y sacamos una caja roja de atrás del busto de Guarumba, y la abrimos y eran los huesos de Guarumba. Entonces los sacamos todo afuera y estaban como lustrados así. Después Berterame me contaba que el padre de vez en cuando los iba a buscar y los lustraba para que no se pudra, no sé cómo es el tema. Y nosotros jugamos con los huesos que están en el cementerio de Guarumba. Ahora no sé. ¿Los restos humanos de Guarumba están en el museo? No, en el cementerio estaban, no sé ahora. No. En el museo hay 2 nichos en el patio. Hay una cajita roja, sí. Ahora me acuerdo del gurí, ahora cuando estuvimos con las jornadas del año pasado. Pero no sabía que estaban los restos humanos ahí. ¿Y de Salas? Ah, sí. Salas muere en la plaza acá. En la plaza de la nueva Coronel Salas. Que es el nombre de la calle esta. Sí, tenía su casco estancia. Está atrás de las termas, pasando el arroyito, a mano derecha, ahí más o menos lo ubiqué, en la cartografía de época. Bueno, tenemos que yendo allá para más o menos tenemos que identificar las ruinas que están en la punta de la reserva urbana. Creo que sé de quién son. Genial. Bueno, sí. De uno de los hijos de Salas, me parece que, o de un señor Godoy, pero después
Estamos hablando del siglo XIX. Ojalá Fin del le siglo vea la XIX. cara porque sueño todo, o sea, la cantidad de veces que anduve por ahí en otras vidas. Sí, para cerrar esa idea de que en todo el proceso independentista, o sea, 1810, o sea, que dejó de ser una estancia dependiente de Yapeyú y se integra a lo que sería las provincias unidas al Río de la Plata, ¿no? Hasta los procesos de construcción del Estado-Nación moderno y el traslado de federación, 1847, esos 30 y pico de años, el pueblo de Mandisoví, ¿no? Sufrió todo lo que podía pasar, les pasó, digamos, en términos de invasiones portuguesas, el éxodo de Artigas de la Lo que pasó la vieja después y lo que no queremos que pase en la nueva. Claro, todo ese proceso de los exos, después todo el exo y el traslado que hizo Fructuoso Rivera de toda la población de los 10 pueblos de las misiones orientales y de los 3 occidentales, pasaron, toda esa gente que uno lee los segundos cargos después de Artigas y de Andresito, reclamaban esta zona como propia para disputar el poder. Piensen que después va a pasar en 1822, eso también lo pasamos en esta zona, Entre Ríos. Esto no era Entre Ríos, o sea, el departamento Concordia de Federación era provincia de Misiones hasta 1822, sí. Hasta la ocupación de Mansilla, ¿no? Después que lo matan a Ramírez. Entonces Entre Ríos y Corrientes van a invadir las Misiones. Entonces ahí es interesante decirlo, que se toma a Guarumba, por ejemplo, como misionero, y él había nacido acá, claro, porque era Misiones cuando él nació en 1810. No hay que olvidarse esto en la dinámica de la ocupación de las fronteras y territorios. Hasta 1822, este departamento, que no existía, este departamento es de 1888, ¿no? Como departamento. Antes éramos el segundo cuartel del Consejo de Uruguay, después se creó el departamento Concordia y recién después se creó el departamento Federación, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Como región se delimita. Bien, oficialmente. Pero hoy te quiero preguntar una cosa. Sí. ¿Cuántas personas, cuántos habitantes tenían más o menos el territorio, o sea, estos movimientos, ¿no? Como para poder tener noción de lo que significaba esos movimientos en el territorio, ni hablar de si nos ponemos en época supongo que esto es antropología, ¿no? Sí. De cómo, en qué se movían, qué herramientas, de qué herramientas se disponían, ¿no? Y qué participación tenía, o si era una voz mandante que decía, nos vamos todos para allá, nos defendemos todo esto, ahora el enemigo es aquel, ahora vendemos esto, ahora producimos acá. O sea, ¿cómo era esa organización? Se había un gran hermano, dice. No sé cuándo vamos a terminar. No, porque aparte también todo el tiempo, en tu relato voy tratando mi cabeza funciona así, pienso en las decisiones que toman hoy los dirigentes políticos, los funcionarios, con respecto a una ciudad, a una región, a una provincia, a cómo son los tratados binacionales, o sea, las vinculaciones y cómo eran antes, ¿no? Antes la preocupación por ahí estaba en defender el territorio y ampliar el territorio, o de alguna manera eso con respecto a cómo es ahora, y si vos serías, no sé, el intendente de Chajarí o de Federación, ¿qué estaría? De ser intendente, digo. Claro, porque podría ser intendente, pero gracias. Bueno, cerremos con la cantidad de habitantes. Sí, porque nos estamos yendo. Eso dependería, ¿sabes qué? De si va a ser o no intendente, del resultado de los fuegos artificiales de la República Islámica de Irán e Israel. A mí me gusta la participación activa que tengo como en la comunidad. Bueno, es una broma, porque estamos en tiempo de guerra, es la verdad. Estamos en tiempo de guerra. Y así. Y bueno, ya también tomándolo de tiempo de guerra. Ya metí la cuchara. Sí. No, pero estamos en tiempo de guerra. De hecho, nosotros lamentablemente han hecho entrar a nuestro país que históricamente fuimos neutrales en una guerra que no es nuestra y que puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí.
hay censos, el de 1849, el primer censo provincial, no el primero, pero sí el segundo. Y después tenemos el primer censo nacional de 1869, que tengo el dato en la cabeza, en la zona, lo que sería el departamento de Federación actual, había cerca de 6.000 personas. El rango de los exos, estamos hablando de miles de personas también, que fluctuaron. No sé, el exo de 1811 está en el rango de más de 2.000 personas, movimiento de personas. Es un montón para esa época. Es un montón ahora, se muevan 2.000 personas a lo largo de centenares de kilómetros. Con respecto a las decisiones políticas, bueno, eso es complejo, por ahí un historiador lo tiene más claro cómo funcionaban los sistemas de caudillismo, pero en general sí hubo diferentes referentes locales en los territorios que con diferentes pulsos e intensidades han defendido el territorio o han cedido ante presiones externas. En general el siglo XIX está marcado por el caudillismo. ¿Qué quiere decir el caudillismo? Bueno, una voz cantante que era el que tomaba las decisiones y las decisiones tanto políticas como económicas. Después, todo el proceso, hay muchas partes del proceso histórico hasta el traslado de la misma federación, la nueva, responde muchas veces a proyectos impuestos desde afuera de los territorios, ¿no? Esto es un territorio que en la descripción que fuimos haciendo, que bueno, fue sintética, por ahí nos fuimos yendo a veces por la rama, sí hay algo marcado que es, se toman decisiones de diferentes espacios institucionales, ¿no? A nivel diferentes jerarquías, la provincia, la nación, que se fueron imponiendo sobre un paisaje, ¿no? Bueno, ahora trasladamos la ciudad, y si trasladaba la ciudad, ya sea porque la ciudad estaba vieja, porque estaba derruida, porque había sufrido invasiones, pero la ciudad se traslada. Bien. Por ¿no? ahí... Después, el ferrocarril, bueno, ya está un proyecto desde 1864 para construir. No había financiamiento hasta que después apareció el financiamiento británico y en 3 años se hizo un ferrocarril. Desde uniendo la misma ruta que tenían las postas de San Martín, entre Concordia y Montecaseros. Es muy diferente a... ¿Qué dice? Sesiones de barro. Es muy diferente a... por ahí al relato que puede llegar a ver de las mismas épocas. En lugares, no sé, el año pasado estábamos en Tinogasta y nos contaban los cambios que fue sufriendo el territorio y la comunidad con la aparición de distintos en distintos sucesos, ¿no? Hicimos una línea de tiempo y veíamos cuando llegó el ferrocarril, cuando llegó cómo evolucionó la escuela, pero siempre ellos estando presentes. Ese pueblo estaba ahí y todas las cosas iban pasando y el pueblo se iba adaptando o no, o sea, de mejor manera. Siento que tu relato sobre nuestra identidad es que estábamos sujetos al cambio, ¿no? Acostumbrados. Hubo procesos que se fueron imponiendo, porque esa continuidad sí está y hay gente que está desde antes de todo eso. Claro, pero se estuvo moviendo. De alguna manera se estuvo moviendo. También dentro de estos mecanismos, por eso también cuesta lo del arraigar. Y a la vez después surgen en el fin del siglo XIX los procesos que tienen que ver con la colonización. Y la creación de colonias, la creación de nuevas ciudades, que eso vino a transformar el paisaje también. Bien, vamos a ir a un bloque musical, un tema de Sesiones de Barro, dice Raúl, y... de Carlos Pulidori, Sesiones de Barro. Dentro de Sesiones de Barro, un tema. Bueno, perfecto. Seguimos en un rato. Ahí corté. Pero sigue eso, ¿verdad? Bueno, Ese planito lo analizo hoy. Te lo regalo si el café que lo tenés. No, este no lo tengo. Eso me lo dio Barini. Una vez cuando hicimos, la última vez que vino Barini. O lo vi así, pero no exactamente este. Qué bueno esto. Y esto... ¿querés sacar con el teléfono también?
La cámara de Raúl. Bueno, mientras tanto recuerden que estamos al aire con esta gente que está acá. Todavía están ahí. Estamos ahí, sí. Necesito descansar la voz un poco igual. ¿Sí? No. Ahora hablan más tranquilo, claro. con más aire, digamos. Estamos bien. Claro, pero están saliendo. Ah, claro, estamos con la imagen. Perdón. Estamos. Y me parece que está bueno volver a hacer una cartografía, hacer una superposición de las cartografías. Tenemos un Estamos planito mirando acá, así un planito de la vieja Mandisoví que nos aporta Raúl. Bueno, y para que quede en el Sí, registro histórico, también. Ajá. Lo reportió el historiador Barini, un día que hicimos una bicicleteada en Mandisoví antes que se planten los limones. Claro. Estaba toda la zona ahí, el cerro y la casa viejita. Claro, ahora Casa por hermosa. lo que vi en la imagen Ahora es todo satelital quinta. es todo quinta. ¿no? Sí, no pudimos parar eso. ¿Y el monolito todavía está? Dejaron o al menos un lugarcito, dejaron, sí, un lugarcito entre la quinta ahí, el chiquitito. Bien. Bueno, y ahora se viene también una actividad en Chavillú que está buena, una bicicleteada. Ajá. El fin de semana que viene, en el marco del aniversario del traslado de la ciudad, vi que la municipalidad convoca. Lindo lo del terreno Ojalá que del esté, bizcocho. ojalá que esté bajo, mencionaste. ojalá que esté bajo el embalse El lago para. Estemboná. ¿Sabes qué? Otra cosa que me llama la atención es que cachoeira, ¿cómo le decís vos? Cachueras. Yo en Federación no le decimos cachuera. Mira, es más para... Es más brazuca y por ahí. Allá también, en la vieja sí, en las cachuelas. Claro, yo Pero creo ¿cómo le que decían en el barrio Federación? decía las cachuelas, ponele. cachuela. Las cachuelas. Y Y- en la ciudad los más, un poquito más eruditos decían cachueras. Y nosotros. Está bien, pero se usaba la palabra. Boya, Sí, claro, sí, boya no los la... de embalse. La cachuerita de Los de embalse Miller, no allá la de Combi conocíamos, también, acá Claro, o sea, acá es que históricamente en la región se le decían las cachueras. Sí. Cachuelas, pero que no- es la deformación del portugués cachoeira. cachoeira, que es Cachoeira. cascada. Porque había salto, claro. Claro, le decimos Estos días estuve cascadita en Salto Uruguay. Pero no eran dos piedritas la cachuela. No. Eran... Era hasta la mitad del río. Sí. Sí. Era No, y había impresionante. al menos unas 7 o 8 entre Hervidero, que es un poco al sur de Concordia, y después obviamente las más evidentes era Salto Chico, ni hablar Salto Abajo Grande, que tenía 2-3 abajo de mi metros de casa diferencia. estaban las piedras cerca, las piedras del medio y las piedras de lejos. Cuando el río estaba en su nivel lindo, manso, nosotros nos tirábamos de gurises, toda la gurizada. Estás hablando de las cachueras a las enfrente a Federación. Esas las piedras de abajo del centro de Federación, de calle Mitre. Ujú. Yo vivía ahí en la bajada y ahí estaban las piedras esas que se ven en la foto, en la promoción. Ujú. Y después más abajo, unos 300 metros, de la punta de la costanera, 100 metros, las cachueras, que era el lugar de todos los pescadores de Federación, y ahí se iba a pescar el dorado. Y después los remansos, del otro lado de la cachuera, un remanso gigantesco, y monte. O sea, ese era así como nosotros salimos a caminar por la costanera o vamos al río y nos sentamos adelante de una cosa planchada e inmensa. Claro, Ustedes se sentaban en la costanera y veían saltos. y veíamos las piedras de abajo de casa y las piedras de las cachueras. Si quería la cachuera ya era otra cuestión, porque de gurises la cachuera era peligroso, Claro. era para los conocedores. Para vos querías bajar o subir en el bote, teníamos una chalana ahí de casa, Claro. tenías que irte bien lejos para bajar bien el río, y después para subir también subir por adentro del río. No se podía, o si no, venías por la costa caminando con la cadena a la piola y la traía la chalana, viste, por el Ajá. bordecito. La ibas Claro, por la subiendo. parte de las rocas era peligroso. Sí, eso era para los conocedores, digamos. Pero el lugar ahí era todo un zarandizal gigantesco y todo piedra, y había un cerro ahí como de 15 metros o menos de tosca de piedra, que mi tío Lago hizo unas perforaciones llamadas las cuevas del cerro de la cachuera. Mi tío Lago buscó cobre ahí un tiempo. Ah, mirá. Hizo
pero no daba la cantidad, la proporción. Pero había cobre en los cerros, pero no daba la proporción. ¿Pero eran cerros de basalto? ¿De piedra mora o de canto rodado? No, eso eran unos la piedra más gris. La piedra que estaba en el agua era negra, bien negra y lustrosa, brillosa, durísima. Digamos. Bueno, seguimos. Yo le pongo una pausita al tema de Carlos Pulidori. Bueno, y vamos a esperarlos a los oyentes de aire. Gracias por quedarse, los que se están quedando. Y seguimos acá. Estoy usando un trofeo. 12 y 18. 12 y 18. Yo estoy con el reloj acá mal. Cortanos, Raúl. Bueno, está lindo. Ojalá que alguien esté cocinando. Mario, si nos estás escuchando, te queremos. Saludo grande me veo la remera acá, a Poblarte Federación, que es un espacio de arte popular y autogestivo, a todas las personas que se están vinculando y las organizaciones que están vinculando para sumarse el fin de semana que viene a las actividades también que vamos a hacer, que va a estar la presentación del libro de Carlos Quirós, el sábado. Va a haber música en vivo, va a haber distintas intervenciones. El 24 vamos a hacer ahí la velada por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Vamos a estar generando hoy a la tarde en Plaza Guarumba. Vamos a estar trabajando con quienes se acerquen, infancias y el público en general, haciendo los pañuelos. Estamos haciendo un móvil. En Chajarí también está. Sí, la convocatoria este año, siempre hacemos lo que va dictando ahí la convocatoria de las madres, y es que florezcan pañuelos, así que estamos haciendo pañuelos floreados. Y en Chajarí la convocatoria es en Plaza San Martín a las 18 horas. Perfecto, bueno. Y estuvimos hablando en el bloque musical sobre algunas cuestiones del paisaje del río. Entonces me conecto con una nueva pregunta para ti, que es, el río Uruguay es el único testigo que permanece constante mientras la ciudad se desplaza y el paisaje se transforma a pesar de la represa. Tengo un amigo geólogo muy querido, Bertolini, el geólogo de la provincia, Juan Carlos, y siempre que escribo un poema hablando del río me dice: acordate que está abajo de la Palangana, como llama el lago. ¿Sí? Sí. Bromeando siempre, entonces ahora uso la palabra a veces palangana para decirle al lago. Bien. Porque nos olvidamos que abajo está el río, también. Sí. Como nos olvidamos que también abajo había todo un paisaje que era ciudades, federación entera, las ciudades vecinas, las rutas, las vías pasaban por acá. Entonces ese paisaje nos olvidamos. Y el río está, creo que más como un componente hasta poético. Y después hay algo que salió en una charla que tuvimos, que fue, me acuerdo de esto de pensarnos acá como federación, ¿no? Que miramos a la ruta, ¿no? Le dimos la espalda al río en la zona. Vemos que se cortó la transmisión, así que estamos al aire igual. Sí. De quedarnos de espalda al río, ¿no? El río te pasó a ser lo que antes era un frente, ¿no? Quedamos de espalda porque la ruta misma cambió. O sea, pensemos que la ruta 14, la que ahora la tenemos a 18 kilómetros, es la calle que pasa, no sé cómo se llama, la del puentecito atrás de las termas. Alem. No, la 14, ex ruta 14 se llama. Bueno, es ruta 14, sí. Bueno, pasaba por ahí. El ferrocarril pasaba un poquito más allá, adentro, ¿no? Entonces, hasta el paisaje de conectarnos con los pueblos vecinos y de unirnos a nuestra ciudad en vía terrestre, nos quedó también a las espaldas, ¿no? Entonces, mirando la ruta, mirando que lleguen los turistas, ¿no? Cómo se va la producción. Entonces el río
o esa palangana nos dejó de espalda. Entonces, yo creo que nos alejó un poco de Federación. Bueno, me alegró que haya gente escuchando. Hay un proyecto, porque un proyecto que se llama Camino del Perilago, no sé si lo viste. Sí. Está presupuestado, está hecho el anteproyecto y faltaría que se pongan de acuerdo los intendentes de la región y es hacer una franja alrededor del lago, y entonces volveríamos a estar cerca de Santa Ana, Chajarí, Villa Rosario. En el caso de Federación, te digo, nosotros quedamos lejísimos, o sea, quedamos en una isla, 5 o 6 kilómetros, y actualmente el año pasado justo vine para acá, de paseo me parece, y tenía que ir a la tarde a Santa Ana. O sea, en una mañana vine a Federación y me fui a Santa Ana, ¿no? 120 kilómetros. Sí. Cuando antes estaba mucho más conectado. De hecho, también, a Chajarí también, la gente a veces en esta reconstrucción de esa memoria de esa ruta 14 vieja o del ferrocarril, la cantidad de gente me decía, bueno, nosotros íbamos a cenar a Federación y volvíamos. Y a la plaza. Está bien, uno lo puede hacer ahora por ahí otros vehículos, pero no es lo mismo hacer 15 kilómetros. Pero también tiene tiene que ver esa falta de conexión con el río, ¿no? Porque por vía acuática seguimos estando a los mismos kilómetros. Y es algo que también trabajamos y tratamos de traer de vez en cuando, en qué poco que usamos el río como medio de comunicación. Lo tenemos como una limitante de llegar hasta la orilla, y hay muy poca población costera que usa el río no solamente para recrearse o para pescar, sino también como para conectar localidades. O sea, pueden salir, hay mucha gente que sale a hacer windsurf, hoy en día también está esta otra disciplina que hace la SUP, que está buenísimo, que hace Juliana, da talleres, Floró. Gracias, Juliana, por el piano. Pero no es tan común ir y venir. Sé de un médico, creo, que va y viene en lancha como medio de transporte, pero debería ser una vía más. Bueno, yo creo que el camino del Perilago sería revolucionario, digamos, para la región. Uh-huh. Yo siempre lo aconsejo porque incluso está trazado y todo, y no es un gran costo, digamos. Y uniría a los pueblos de nuevo, volvería a lo de antes. Habría que hacer caminos y nuevos porque puentes. Cuando baja el río queda la ruta, fue la ruta 14. Y los puentes y todo eso se podría se altea y se aprovecha todo eso. Está bien. Y se pasa por Zapelías, acá unos parientes míos de Gualeguaycito, el camino, y es un camino que va por adentro y la ruta queda afuera. Tiene más parientes que Urquiza. Sí. De Pascual era mi bisabuelo, que era por ahí el alcalde de la colonia. Ahí heredé las locuras mías. ¿Qué apellido? De Pascuale. De Pascuale. Era mi bisabuelo. Bueno, vientos del sur que me traen el frío. Yo no sé por qué anoté esto pensando en el programa de hoy. Estaba escuchando un tema de un uruguayo que dice vientos del sur que me traen el frío. Vientos del sur no me hagan pensar. Porque el sueño se parece a la muerte. Cayán lo dijo hace tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Lo aporto al programa, si le parece. Noches de vinos y melancolías, vientos del sur no me hagas pensar. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagas pensar. Es un tema que me encanta, que me gusta. Lo hubiera hecho con la guitarra, pero no me animé a entrometerme. Pero la poesía es hermosa. Muchas gracias, para el Raúl. Programa. Bueno, y como para ir cerrando, una última pregunta. Bueno. ¿Por qué es vital que las nuevas generaciones entiendan su historia no como una catástrofe sumergida, sino como una travesía de identidad constante? Qué desafío. Bueno, en eso somos optimistas, ¿no? Sí, como diría Birri, ata tu arado a una estrella.
¿no? Entonces el arado sería lo sumergido, ponele, y la estrella es el futuro. Sin conocernos, o sea, esto sirve, suena autoayuda individual, pero no, tiene que ver con lo colectivo. Sin conocernos, sin conocer nuestra historia, nuestro pasado, es muy difícil que nos proyectemos futuro y que vivamos el presente, ¿no? Entonces, las raíces sirven para que exista el follaje y para que existan los frutos. No desde esa memoria anquilosada, no me acuerdo cómo usaste una expresión ahí que tenía que ver medio melancólica, no me acuerdo cómo era la palabra de la poesía que leíste, Noche Raúl. de vinos sin melancolía. Sin melancolía, no desde eso, sino como una construcción positiva y un arraigo al paisaje. Entonces, estamos en un mundo que si uno lo ve con medio ojo es fatídico. No hay esperanza. No parece que va a cambiar nada. Bueno, obviamente son tiempos sombríos, diría el poeta Bertolt Brecht. Hay tiempos sombríos. Estamos en un momento que diría Gramsci, se generan monstruos, ¿no? en estas sombras. Eso no quita que no tengamos esperanza, ¿no? Hay un poema de Wisława Szymborska que dice, bueno, después de cada guerra, después de cada inundación, alguien tiene que salir a barrer, ¿no? Sí. Y estamos llenos de campos de batallas. Y sobre esos campos de batalla o sobre esos mandisoví, ahora hay naranja que nos alimentan. Si queremos verlo en términos poéticos, no patrimoniales, términos poéticos. Entonces, ¿por qué los jóvenes, nosotros mismos, que también somos jóvenes de la segunda edad, tenemos que pensar esto? ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a regar este territorio? No sé, yo no tengo hijos aún, pero es donde quiero que vivan mis hijos, mis nietos, mis sobrinos. Es donde estamos, es la tierra que nos sustenta. Entonces, no es que nuestra especie es móvil y nos movimos por 200.000 años, pero este es el territorio que eligieron nuestros antepasados vivir, algunos o no, o les tocó, pero acá desarrollaron su vida, ¿no? Después es algo súper interesante con la federación que en ese momento de la elección del año, no me acuerdo si fue en el 74, cuando se elige dónde irse, ¿no? En el momento una opción era desaparecer. Bueno, ahí Raúl está de testigo presencial. Otra era el acceso, otra era migrar, dividirlo entre Chajarí y Concordia, ¿no? Y la gente eligió quedarse acá, en este mismo territorio. Y mucha gente lo elige para venir. Entonces eso habla también de esa construcción del territorio. Obviamente que estamos en un contexto donde dice lo nuestro no importa, no somos nada, no sé, todo ese tipo de frases hay que emigrar. Bueno, en tiempo de crisis uno va a escuchar siempre esas cosas. Yo ya tengo 40 y algo de años. Lo escuché al menos 3 veces en 40 años. Yo mismo lo hice. Y después uno también elige volver al territorio y estar acá, sea después lo que la vida que cada uno elija, por supuesto. Pero bueno, no sé si era eso. La federación tiene una etapa post traslado, que es la etapa de la construcción de hoteles y el advenimiento de los inmigrantes, se dice inmigrantes. Que vinieron a hacer, hay unos hoteles muy bonitos, muy linda hotelería, y ahí ese fue una tercera camada, le llamo yo así, de habitantes que vinieron de Santa Fe, de Buenos Aires y otros lugares a hacer sus inversiones, y atraídos por las termas, porque salió el agua termal. Fue una locura de un grupo de gente que andaba desesperada porque quedamos otra vez en la nada. Chartearon varios buques de madera y cerraron, como un poco lo que está pasando ahora con la madera, pero era peor. Cerraban todo porque no había madera, se iban algunos con las máquinas de corrientes, y allí en la desesperada se une un grupo de jóvenes, de muchachos, y se empieza a hablar del tema de que Uruguay no era un río de fractura, que era un río de vertiente, y que tendría que haber, como en Daimán, como en Arapey, tendría que haber termas de este lado. Y fue una cosa, un sueño primero, una locura, y después sacamos el agua termal, pero no hubo ni iluminados en eso. Fue un pueblo desesperado, buscando una salida, ¿viste? Y después de eso, de las termas, vino la nueva inversión, que es la hotelería, que eso le dio un cambio a Federación, cambió el humor,
Estábamos jodidos, de verdad. Bueno, disculpame, eso, yo me meto está un poquitito, perfecto, Angelina, para está darte buenísimo un porque contenido. es una introducción para Ella es lo la que vamos a conduce, seguir. Evangelina Pulidori es la conductora y la productora de este programa. Conductores somos Pero todos. bueno, pero vos y sos productores también. Yo Esa es la propuesta, soy ¿no? asociativista. Bien. Pero por te metiste siempre, en el por tema de derechos humanos, que es un tema complejo, profundo. Sí, para cerrar, bueno, invitar a la semana que viene seguir escuchando el ciclo en radio, en FM Técnica, que tiene una app que Raúl ya se va a hacer la aplicación para descargar de Radio Paisaje y todos vamos a poder escuchar desde donde querramos. Y en FM Técnica salimos mañana no, el viernes que viene a las 16:30 y el sábado que viene por Radio Paisaje, después toda la seguidilla de actividades. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Nos vamos a algún lado. Gracias, Eva, Raúl, por la invitación. Siempre un gusto venir a compartir lo que uno sabe y las miradas, sobre todo, más que conocimientos también, pero también miradas, maneras de ver y pensarnos, creo que también es fundamental. Así sí, que la idea es que nos vayamos juntando los que creemos que el territorio se tiene que defender, transformar y resistir. Abrazo grande.